¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tendremos el cuarto domingo de Pascua. El Evangelio para este domingo es Juan 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz, es el nombre del comentario que hoy les comparto a todos ustedes, que corresponde al domingo cuarto de Pascua, 11 de mayo de 2025. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangelio que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Bien, pues expongo aquí lo que es la estructura del texto de este Evangelio, cuyo marco es la fiesta de la dedicación del templo. Ya en los versículos 22 y 23 de este capítulo 10 de San Juan, se nos plantea el contexto. Jesús está en el templo en la fiesta de Hanukkah, es decir, la fiesta de la dedicación del templo, que se celebra en invierno. En el versículo 24 se dice que los judíos le plantean la cuestión del Mesías. Por estos judíos habríamos de entender las autoridades del templo de Jerusalén. Versículos 25 a 30, Jesús les habla del fundamento y el objetivo de su estatus mesiánico. Después tendremos los versículos 31 a 39. En una controversia, Jesús dice que las obras testimonian su unión con el Padre, mientras ellos intentan apedrearle, según versículos 31 y 33, acusándolo de blasfemia por presentarse como semejante a Dios, según los versículos 33 y 36, y tratan de apresarlo, versículo 39. Entonces Jesús abandona el templo, en los versículos 40 a 42. Muchos lo buscan, pues comprende que era verdad lo que el Bautista decía de él. Ahora expongo unos detalles sobre el contexto teológico. El marco del pasaje es el de la fiesta de la dedicación del santuario, mencionado en el versículo 22 del capítulo 10 de San Juan, fiesta en la que se celebra la presencia de Dios en su templo. Pero ahora, desde Juan 2:21, el narrador dijo que el cuerpo de Jesús es el nuevo templo de Dios. De ahí que el paseo de Jesús en el pórtico de Salomón, dentro del complejo arquitectónico del templo, que es como comienza la pericopa de hoy, se convierte en un marco para entender teológicamente nuestra pericopa. Así quienes confrontan a Jesús no muestran una actitud religiosa. Estos le preguntan si es el Mesías, pero como no prestaron atención al discurso del buen pastor que se ve al comienzo del capítulo 10 de San Juan, y donde Jesús ya lo había aclarado, se ve que sus detractores son incapaces de aceptar su revelación, la cual rompe con sus esquemas y su modo de interpretar las escrituras. Por otro lado, el lector es invitado por el evangelista a superar los límites de sus propias categorías mentales para aceptar a Jesús tal y como lo presenta el autor del cuarto evangelio. Relaciones intertextuales. El evangelista alude a pasajes del Antiguo Testamento en los que Yahvé es pastor de su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 23, versículo 1 dice:
El Señor es mi pastor, nada me falta. En el Salmo 78:52 leemos, pero sacó a su pueblo como ovejas, los condujo por el desierto como un rebaño. El Salmo 80, versículo 2 dice, Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. En Isaías 40:11 leemos, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos recogerá a los corderos. Esta imagen del cuidado íntimo y poderoso aparece en Juan 10:28, cuando Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano. En Ezequiel 34:11-16, Yahvé declara que Él será el pastor de sus ovejas, porque los pastores humanos han fallado. Yo mismo buscaré mis ovejas, las cuidaré, las haré reposar y sanaré a la herida, dice el texto. En esta línea, Jesús se presenta en Juan 10 como quien cumple esta promesa, el pastor divino en acción. Así vemos que el capítulo 10 de San Juan identifica la figura de Yahvé pastor con Jesús. Por otro lado, también tenemos pasajes que hablan de la necesidad fundamental de escuchar la voz de Jesús. Así en Jeremías 7:23 dice Dios, escuchen mi voz y yo seré su Dios. En Deuteronomio 18:15, Dios promete un profeta futuro del nivel de Moisés, al que los hebreos deberán escuchar. Literalmente dice, a él escucharán. Para el autor del cuarto evangelio, ese personaje esperado es Jesús. Por eso pone en sus labios, mis ovejas escuchan mi voz. La expresión en Juan 10:28-29, donde Jesús dice que nadie las arrebatará de mi mano, es decir, que nadie arrebatará las ovejas de la mano de Jesús, está basada en Deuteronomio 32:39, así como en Isaías 43:13 y Sabiduría 3:1. A quienes Dios tiene en su mano, nadie se los puede arrebatar. Finalmente, en Deuteronomio 6:4 leemos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Así Jesús afirma su condición divina, por la que el Padre y Él son uno. De entre los evangelistas, solo Juan llega a afirmar explícitamente la divinidad del Hijo Eterno en varios pasajes. Ahora paso a explicar algunos matices del texto griego. Quienes escuchan la voz de Jesús son quienes le pertenecen, además le siguen, es decir, asumen su estilo de vida y colaboran en la misión de Jesús de santificar y salvar al mundo. A quienes siguen a Jesús, Él les da vida eterna. Dice él, didomi autois zoen aionion. Yo doy a ellos la vida eterna. Como estas personas están en las manos de Jesús, nadie se las puede arrebatar. Dice, harpatsei tis sauta ectes heiros mu. Es decir, nadie puede arrebatar a estas de mis manos. La fundamentación de este pertenecer las ovejas a Jesús es que el Padre se las ha entregado. Dice Jesús, ho pater mu, mi Padre, jodedo ken moi panton. Y como Jesús las recibe de la mano del Padre, del mismo modo nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Udeis dinatai, nadie puede, harpatsein, arrebatar, ectes heiros tu patros, de la mano del Padre. La última declaración del pasaje en el versículo 30 conlleva la razón última, que el Padre y Jesús constituyen una misma realidad, ego kai pater genesmen. El Dios uno, el Dios de Israel, se hace presente y obra por medio de Jesús, su Hijo, eternamente unido a Él. Ahora bien, conviene tener en cuenta una última anotación sobre el versículo 29, la expresión Jopatermu, Jodedoken moi, Panton Meitzonestin. Pongo las expresiones en rojo, Jodedoken moi y Meitzon, que voy a explicar a continuación. El texto tiene una gran complejidad. En la versión griega propuesta por el Comité Nestlé Aland, en la edición 28, tanto el relativo jo como el comparativo meitzón son neutros, por lo que no pueden referirse al padre, que gramaticalmente es masculino. Así que, conforme a dicha elección de crítica textual, la traducción correcta es, mi padre, aquello que me ha dado es lo más grande de todo. Se fijan la diferencia que hay con el texto del Evangelio que nos presenta el leccionario, que dice, me las ha dado mi Padre,
y Él es superior a todos. Entonces lo de superior tiene que ver con el Padre y no con aquello que el Padre ha dado a Jesús. Eso significa que el leccionario sigue otra lectura griega, no la que propone el Comité Nestlé Aland. Ese aquello se referiría a las ovejas. Mi Padre, aquello que me ha dado, es decir, las ovejas, es lo más grande de todo. Se entendería que son ellas la propiedad más valiosa que el Padre ha entregado a su Hijo. Sin embargo, la tradición patrística entendió el texto en sentido de la unidad de la esencia divina entre el Padre y el Hijo. Al parecer, siguiendo un texto reportado por el Papiro 66 y algunos códices, como el Kappa, el Delta, el Pi, entre otros, cuya lectura del versículo 29 es Ho pater mu, hos dedo ken moi panta meitson estin, donde el hos es relativo. Mi padre, el que me ha dado, es más grande que todos, o es el mayor de todos. Mi padre, quien me ha dado las ovejas, es el mayor de todos, tal como traduce también el leccionario de la misa. Así, aunque por reglas de la crítica textual la versión más difícil, que usa neutros, sería la lectura original, la tradición interpretativa prefirió guiarse por el marco contextual de todo el Evangelio juánico para entender el versículo 29 de modo que fuese congruente con el resto del Evangelio y entender este pasaje como una afirmación de la unidad de la esencia divina en el Padre y en el Hijo. Ahora procedo al comentario. Una vez vistos los detalles contextuales, relaciones intertextuales y la teología del autor del Evangelio en nuestro pasaje, podemos decir que dicha pericopa no solo muestra a Jesús como pastor del pueblo de Yahvé, sino que afirma que el Padre actúa en y por medio de su Hijo en total unidad funcional entre ambos, lo que llevó a los padres de la Iglesia a reconocer la unidad esencial divina en el Padre y en el Hijo. Si bien las ovejas representan el más valioso don del Padre al Hijo, también es cierto que el evangelista confirma una y otra vez la condición divina del Hijo, el cual realiza la función pastoril que el Antiguo Testamento atribuía a Yahvé. Por otro lado, los creyentes en Jesús son las ovejas que escuchan su voz, como Israel debía escuchar la voz de Yahvé, según Deuteronomio 6:4. Además, lo siguen, es decir, asumen su estilo de vida y misión en el mundo. El Evangelio juánico afirma que quien escucha la voz de Jesús y lo sigue, constituye un don que el Padre ha dado a su Hijo, don que nadie puede arrebatarle, por lo que cada oveja ha recibido una vocación para vivir en justicia, santidad y verdad. Ahora paso a las enseñanzas para la vida. A partir de esta rica y densa perícopa, Juan 10, 27 al 30, y en el marco luminoso del tiempo pascual, presento ahora tres enseñanzas espirituales para este tiempo. La primera, escuchar la voz del resucitado es entrar en comunión con el corazón mismo de Dios Padre. La afirmación de que las ovejas escuchan su voz nos remite al Shema Israel, Deuteronomio 6:4, en el que se pide al pueblo abrir el corazón a la voz del único Dios. En el Evangelio de San Juan, esta escucha no es sólo una obediencia exterior, sino una respuesta íntima a la revelación del Hijo, que habla con la voz misma del Padre. Así, vivir la Pascua es escuchar la voz del resucitado, que nos llama por nuestro nombre, y nos introduce en una relación viva, personal y transformadora con Dios uno y trino. En un mundo saturado de ruido e ideologías, esta escucha es una forma de resistencia espiritual. Es elegir la fidelidad, la verdad y la vida que provienen de Dios y no de las promesas vacías del mundo. Segunda enseñanza, seguir al buen pastor es abrazar su estilo de vida y participar en su misión redentora. Jesús dice que las ovejas que le pertenecen reconocen su voz y lo siguen, y con ello nos dice que seguirlo es asumir su modo de vivir, de amar, de servir y de entregarse. En tiempo de Pascua, esto es participar en la misión del resucitado, ser testigos de la luz en medio de las sombras, promotores de reconciliación en tiempos de violencia,
portadores de esperanza en una sociedad tentada por el niquilismo. Las ovejas del pastor no se repliegan sobre sí mismas, sino que salen al encuentro del mundo con la fuerza de quien ha vencido la muerte. Así cada cristiano católico está llamado a configurar su vida con la del Cristo Pascual, cuyo amor es más fuerte que el pecado y la muerte. Tercera enseñanza, descubrir la propia vida como don irrevocable en las manos del Hijo. El texto señala que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Hijo, porque ellas son un don que el Padre le ha confiado. En dicho reconocimiento tenemos una fuente profunda de consuelo y firmeza espiritual. Nuestra vida entera ha sido entregada por el Padre al Hijo como una perla preciosa. Esta verdad, tan consoladora como exigente, nos invita a vivir con dignidad, con gratitud y con una conciencia clara de nuestra vocación a la santidad. La Pascua nos recuerda que la victoria de Cristo es también promesa de fidelidad para cada uno de nosotros. Nada podrá arrancarnos de la mano del que ha vencido a la muerte. Vivir la Pascua es, por tanto, vivir anclados en esta certeza que somos del Señor. Con esto paso a la oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo cuarto de Pascua. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden llevar en sus oraciones a nuestro nuevo Papa para que Dios le impulse, lo guíe a lo largo de su ministerio pastoral por el bien de toda la Iglesia. Me despido y cuídense mucho. Nos vemos pronto.